al suo santo nome, luce del mondo, Cristo Signore, lode e gloria a te. Quiero saludar ante todo a Marino Restrepo y saludar a todos los participantes en este Congreso Internacional, porque verdaderamente el tema se sitúa muy bien. Estamos en las cercanías del 14 de septiembre, que es la exaltación de la Santa Cruz, y es donde tomamos otra vez el misterio de nuestra redención que se llevó a cabo pues en la pasión de Jesucristo. En esa pasión de Cristo, el rostro de Dios misericordioso nos ha sido mostrado. Esta primera intervención, como ustedes lo han dicho, es una aproximación bíblico-teológica que nos dice la Escritura acerca de este tema, el rostro del Señor. El Salmo 26 dice, tu rostro buscaré, Señor, no me escondas tu rostro. Vamos a iniciar entonces con la presentación de las diapositivas, si ustedes fueran tan amables. Y como digo, es un tema teológico, es un tema que nosotros vemos presente en la Sagrada Escritura, y esta voz del Salmo es una voz muy conocida, ¿no? Vamos a la primera diapositiva, y como ustedes pueden ver, ahí tenemos un rostro muy conocido, ¿no? Es la imagen deducida del rostro de la Santa Sábana de Turín. Vamos a pasar a la primera diapositiva, a la siguiente. Bien, el misterio dice del conocimiento y la relación con Dios como misterio del rostro. Ante todo, digamos que cuando hablamos de un misterio, no es aquello que sea inexplicable, lo escondido, sino que, como lo dice la palabra griega de la cual deriva misterio, mistés se refiere a alguien que ha sido iniciado. Un misterio es lo que requiere una iniciación o una guía para entrar en su comprensión y naturalmente en su vivencia. En otras palabras, estamos diciendo que en este tema de la santa faz de Cristo, la santa faz de Jesucristo, el tema del rostro es un tema que requiere una primera reflexión. Y es que el misterio de la faz o rostro de Dios y de Cristo en la Escritura se refiere o se fundamenta en lo que se llama técnicamente un idiom, o sea, una expresión de lenguaje propia, ¿no? O sea, que es intraducible completamente, so pena de perder su riqueza simbólica. Esto del rostro es toda una expresión simbólica, es un idiom en la Sagrada Escritura, ¿no? Y vemos ahí que se refiere a la relación con Dios. La relación con Dios, más que ver su rostro o su faz materialmente, en la Biblia ver el rostro de Dios, evidentemente es una relación con Él. Ya en el ambiente humano, el tema del rostro de alguien o ver el rostro de alguien, ustedes saben, se significa estar en una relación positiva de reconciliación. Si antes dicha relación se hubiera dañado o se hubiera perdido. Pongamos dos casos. Tenemos ahí la figura de José de Egipto y sus hermanos, una historia que todos conocemos, ¿no? Ellos habían traicionado a su hermano, lo habían vendido, y bueno, José llega a ser un gran ministro en Egipto, y de pronto sus hermanos llegan a Egipto. Él no se revela a ellos tampoco lo reconocen, ¿verdad? Y hay un punto cuando José se enoja con sus hermanos, cuando les dice ciertamente no volverán a ver mi rostro, quiere decir no voy a recibirlos en audiencia. Él era un funcionario, o sea, no hay una relación entre ustedes y yo. Y cuando esa situación se soluciona, entonces otra vez José les muestra su rostro, dice el libro del Génesis, ¿no? Es decir, entra en relación con ellos. Otro caso es el caso de David y Absalón. Absalón, este hijo rebelde de David, ¿no? Le hizo mucho daño a David, ¿no? Y entonces había una relación que se había roto. Y cuando Absalón quiere reconciliarse con David, al final Absalón termina muy mal, David le da permiso, dice, para ver su rostro. Es decir, lo recibe otra vez en audiencia en la corte real
sea, en otras palabras, esto del rostro y de ver el rostro y de contemplar el rostro no se refiere directamente a un tema físico, sino a una relación personal. Ahí vemos a David y a Absalón, que ya están reconciliados y ellos ven el rostro el uno del otro. Vamos a pasar a la siguiente. Ante todo, hay un deseo humano de ver a Dios y de contemplar su rostro, y hay una imposibilidad de hacerlo. En toda la Escritura se expresa este deseo de la relación con Dios en ese famoso idioma que pusimos ahí, ¿no? La lengua hebrea, recordemos que es una lengua que carece de ideas abstractas, ¿no? No se dice, Señor, que yo entre en una relación de fe contigo, que yo pueda estar en armonía contigo o no. Todo se dice ver el rostro de Dios. Es una lengua que carece de abstracciones y que recurre a ciertas figuras. Por ejemplo, en hebreo, la alegría se dice estar de fiesta. Y estar en una buena relación se dice ver el rostro de alguien, ¿no? Poder tener ese encuentro. Ese deseo humano es pues el de la relación con ese Dios que da vida. Ver con los propios ojos al Señor no es algo físico, es estar en una relación profunda con Él, una relación que provoca la vida. Ese deseo de ver a Dios, de contemplar su rostro, es aquella nostalgia de volver a tener esas relaciones cuando esas relaciones eran buenas, cuando eran plenas en el paraíso, cuando Dios se mostraba, se paseaba con el hombre al atardecer. Ustedes pueden ver ahí una figura donde están Adán y Eva y Dios está platicando con ellos como buenos amigos, ¿no? Había un momento hermoso en que ellos veían el rostro de Dios. Estamos hablando en lenguaje figurado, es decir, había una buena relación. Por ello, la esperanza de encontrar esa relación perdida se expresa precisamente en Éxodo 33, 18, cuando Moisés le dice a Dios, muéstrame tu rostro de gloria. Pasamos a la siguiente. Recordemos que Moisés ya había visto la manifestación fáctica, se dice, ¿no? O sea, la manifestación fuerte en los hechos de la gloria de Dios, ¿no? Cuando el Señor amenaza al faraón para que deje salir a su pueblo, le dice, van a ver mi gloria. Van a ver mi gloria. En hebreo, el término gloria se dice kabod. Kabod es el peso de algo que se siente, ¿no? Como cuando uno da un puñetazo, por ejemplo, en una mesa, ¿no? Es decir, Dios se va a hacer sentir al faraón, ¿no? Y eso ocurre en la derrota del faraón, ¿no? El faraón no es que vio a Dios, pero vio la gloria de Dios, sintió el peso de este Dios de la historia, ¿no? Pero a su deseo humano responde esa imposibilidad. Después de que mucho tiempo Moisés, amigo de Dios, habían sacado al pueblo juntos, habían hecho caer pan del cielo, hay un momento de suprema confianza cuando Moisés le dice a Dios, déjame ver tu rostro. Y sin embargo Dios le responde, no podrás ver mi rostro porque nadie puede verlo y quedar vivo. Vemos allá al faraón en el agua, ahogándose, él vio la gloria de Dios en sentido negativo, ¿no? Y vemos a Moisés que está ahí con unos ojos de esperanza, Señor, muéstrame tu rostro. Y Dios le dice, no, nadie puede verme y quedar vivo, o ver mi rostro y quedar vivo. Voy a contarles una anécdota que yo viví hace 40 años en Jerusalén. Yo recuerdo que tuve contacto en Jerusalén con un grupo muy pequeño de judíos que se habían convertido a la fe cristiana. Ustedes saben que es muy difícil que haya conversos a la fe cristiana del judaísmo o del islam, pero hay ciertos casos que se dan. Y me recuerdo que un día un sacerdote que trabajaba con ellos les dijo, voy a hacer la exposición del Santísimo. Y para mi sorpresa, la custodia con el Santísimo estaba cubierta. Nosotros ponemos el Santísimo Sacramento en la custodia, lo exponemos precisamente, lo mostramos, pero ellos lo tenían cubierto porque decían
todavía anclados en su fe judía, no se puede ver a Dios y quedar vivo. Para que veamos la fuerza de esa idea, ¿no? De que es imposible ver a Dios. Por lo tanto, ver el rostro de Dios no es verlo físicamente, es volver a esa relación buena, ¿no? La misma presencia sensible del Señor es la de un Dios sin rostro. Dios se manifestaba en la nube y en la columna de fuego, ¿no? Ustedes recuerdan que desde que el Señor sacó al pueblo de Egipto, incluso un poco antes, Dios se hizo presente en una nube, que en el día era una nube y en la noche era una columna de fuego. Era la presencia de Dios o la Shekinah que acompañaba al pueblo por el desierto, ¿no? Y después esa Shekinah, cuando se construye el templo, va a estar en el lugar que se llamaba el Santo de los Santos. Pero como ven, no es que Dios se deja ver y que está ahí presente. Eso de la nube, eso de la columna de fuego es una figura, por decir ciertamente que es un Dios que se siente, pero evidentemente no puede verse, no tiene un rostro en el sentido que nosotros lo decimos. Pasemos a la siguiente. Entonces nosotros recordemos que tenemos un Dios que se oye, pero no un Dios que se ve. Esta parte es muy importante. Recuerdo que estábamos en Roma en el sínodo de la Verbum Domini en el 2008, en el mensaje final del sínodo hecho por el cardenal Ravasi, decía: el pueblo de Dios del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento cree en un Dios que oye, pero no en un Dios que ve. Y en esto tengamos mucha atención, ¿eh? A veces se hacen estas campañas de milagros y la gente quiere ir a ver cosas, ¿no? Ir a ver cosas con los propios ojos, ¿no? Evidentemente nuestro Dios es un Dios al cual se le hace un acto de fe a la palabra que se escucha y no tanto a visiones. Han habido visiones de Dios en la historia de los santos, ¿verdad? Pero no es el objetivo principal. La fe se hace, como dice la carta a los Romanos, el capítulo 10, la fe viene de la escucha a la palabra y no de la visión de un rostro, por ejemplo, como si han habido en las apariciones a los santos. Claro que sí lo ha habido, pero son casos especiales. Una experiencia fuerte de Dios, pero no la contemplación de su rostro, la tuvieron los patriarcas como Abraham y Jacob, ¿verdad? Imaginemos cuando Abraham hace esa alianza con Dios tremenda, todo se puso oscuro. Abraham pues tuvo unos animales, partió unos animales por ahí. Ahí vemos en el sacrificio de Isaac también, él escuchaba la voz de Dios, pero no lo veía, ¿no? O la experiencia que tuvo este juez Gedeón, ¿no? Gedeón vio un ángel de Dios. O los 70 ancianos de Israel que fueron invitados al banquete en la cima del monte Sinaí. 70 ancianos fueron invitados a un banquete, como quien dice, cara a cara con Dios. Si nosotros nos invitan a un banquete, bueno, pues que aparezca por lo menos el anfitrión, ¿verdad? Que aparezca el que nos invitó. En cambio, ellos están allá, describen cómo era el banquete, pero no es que ven a Dios. La característica divina, pues, de escuchar la voz de Dios, pero no de verlo, se desarrolló mucho en los profetas, ¿no? Recordemos que los profetas tenían visiones. Ellos sí tenían visiones de algo extraordinario, pero no tenían diálogos con Dios, como en el caso del paganismo o los dioses de los romanos, ¿verdad? Se dice que el dios Marte se apareció a fulano, el dios Zeus hablaba con sutano y tenían formas humanas. Esto no se da en el Antiguo Testamento. Los profetas tenían experiencia de Dios, tenían visiones de cosas. Por ejemplo, yo me recuerdo ahorita el profeta Ezequiel, ¿no? Tiene una visión extraordinaria de un carro que avanzaba en el cielo y las ruedas se movían, pero estaban al mismo tiempo como fijas y habían 4 bestias. Total, una cosa muy complicada que no es para representarla, sino es para decir hay una percepción de la presencia de Dios. En otras palabras, Dios permanece siempre, como dice la expresión, Deus absconditus, Dios escondido, ¿no?
Es lo que dice Isaías 45. Es verdad, Señor, dice, ¿no? Te percibimos, pero tú eres un Deus absconditus, eres un Dios escondido, escondido en su persona y muchas veces en los designios. Los planes de Dios también tienen algo de misterioso que escapa completamente a la percepción humana. Un caso de este Dios que se muestra en un poquitito, pero casi nada, es el caso de la vocación de Isaías, ¿no? Isaías está oficiando en el templo y todo el templo de pronto tiembla como un terremoto y la gloria de Dios entra en el templo y dice que Isaías ve la orilla del manto del Señor. La orilla del manto del Señor y mira los querubines que dicen santo, 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 kadosh, kadosh, kadosh. Pero estas son experiencias, visiones que nunca son una revelación completa de un rostro, como estamos diciendo. Vamos a pasar a la siguiente. Por ello, Dios se percibe como en una visión espiritual, como en un contacto concreto en la escucha de su palabra, en la escucha de la palabra, ¿no? En Éxodo 9:1, el Señor se manifiesta a Moisés y le dice, ve y dile al faraón. O Isaías 16:9, el Señor le dice al profeta, ve y dile a mi pueblo. Pero no es que para eso tiene el Señor que recibirlo ahí en su sala, en su antesala, para darle ese mandado. El profeta, en hebreo se dice Nabí o se dice Roé, Roé es el vidente, en griego se dice profemí, es el que habla en nombre del otro, transmite su experiencia personal de Dios. Los profetas sentían una experiencia personal de Dios, la tenían, pero eso no se confunde con ver ese rostro. Aún así, la misma naturaleza, hermanos, es un libro abierto de la gloria de Dios. Este es un tema muy importante, sobre todo estamos en este septiembre hasta el mes de octubre, en esta jornada de oración por la tierra que ha pedido el Papa Francisco, ¿no? Toda la naturaleza es un libro abierto de la gloria de Dios. Es una presencia del autor en su obra. Qué hermoso lo que dice el Salmo, ¿no? Señor, los cielos comentan tu gloria, los cielos describen tu gloria, manifiestan tu gloria, ¿no? Es lo que el Papa dice en la Laudato Si. O sea, hay una presencia o un rostro divino de Dios por la perfección de la naturaleza, ¿no? Lo que dicen los teólogos es el designio, o sea, el proyecto inteligente, ¿no? Ese intelligent design que el hombre puede confundir lamentablemente con las cosas mismas, que fue lo que sucede en Romanos 1:20. En vez de adorar al Dios que era el autor de las cosas, se pusieron a adorar las cosas, ¿no? Y entonces se puede confundir el hombre con su propia perfección. Recordemos que estamos hablando del rostro de Dios, pero el hombre es la imagen de Dios, porque Dios le dice en Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. En toda la creación, el punto de referencia más directamente a Dios es la persona humana. Como dice el Salmo 8, Señor, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Naturalmente, aquí puede haber un exceso, ¿no? El hombre quiere sentirse como Dios, ¿no? Y hoy día vivimos en otra situación. Los profetas de la muerte de Dios son una serie de pensadores de épocas recientes que dicen Dios no existe porque no se ve. Lo que se ve es la gloria del hombre, lo que hemos creado, lo que hemos construido. Pasemos al siguiente. En otras palabras, llegando a la tercera parte de nuestro tema, Dios sí se ha manifestado. Y podemos decir que al final de los tiempos, Dios manifestó su rostro en Jesucristo. Y por las palabras y por las obras se conoce pues a Dios, el autor de todas las cosas, ¿no? Me viene a la mente ahorita el comienzo de la carta a los Hebreos. Hebreos 1:1 dice, de muchas maneras y de muchas formas habló Dios en el pasado a nuestros padres, en los últimos días nos ha hablado a través de su Hijo. Y aquí viene, hermanos, todo un cambio, ¿no?
Jesucristo es el revelador del Padre, del Dios que nadie ha visto jamás. Por eso dice Juan 1:18, el Hijo único, el que estaba en el seno de Dios, Él lo ha revelado. Y antes dice, a Dios nadie lo ha visto, pero el Hijo único que estaba en el seno del Padre, Él lo ha revelado. Yo diría que ustedes busquen en su Biblia, como dice ahí Juan 1:18, Él lo ha revelado, Él lo ha contado, Él lo ha manifestado. La mejor traducción sería, Él ha abierto el camino hacia Dios. Porque Cristo dice en Juan 14:5, yo soy el camino y la verdad de la vida. Cristo no ha venido a contarnos cómo es Dios, a darnos una clase de teología, sino a ponernos en un camino dinámico para ir por medio suyo al Padre. Por eso quien cree en Cristo no es un creyente, es un discípulo, alguien que sigue a Cristo, no conociendo las ideas del cristianismo, sino imitando a Jesucristo. Porque el que se hace como Cristo, lo dice Pablo, ¿no? Ese es el que puede llegar al Padre. En otras palabras, Cristo es la escalera del sueño de Jacob en Betel. Ustedes se recuerdan que Jacob, allá dice Génesis 28, ¿no? Se puso a descansar una noche y tuvo un sueño muy extraño, ¿no? Vio una escalera que plantada en la tierra tocaba el cielo. Y los ángeles de Dios iban y venían por medio de esa escalera, ¿no? Y sabemos que Jesucristo es esa escalera. Él se lo dice a Natanael, ¿verdad? En Juan 2:50, ¿no? Veréis al Hijo del Hombre y a los ángeles, del Hijo, subir y bajar sobre el Hijo del Hombre, ¿no? O sea, a través de Jesucristo nosotros vamos a Dios aún sin verlo físicamente. Por eso quien está atento en todo el Evangelio, está atento al obrar y al enseñar de Cristo, ve cosas nunca vistas. Hay un momento en el seguimiento de los discípulos cuando Él le dice a los discípulos, miren dichosos ustedes y sus ojos que ven lo que ven, y sus oídos porque oyen lo que oyen, porque muchos quisieron ver y oír, pero no les fue concedido. Este contacto con Jesucristo es verdaderamente el contacto con la presencia de Dios, con la revelación de Dios. Vamos a pasar a la siguiente. Bien, regresamos. Bien, Cristo pues es la palabra que antes solo se escuchaba, pero esa palabra se ha hecho carne. En griego carne se dice sarx y la palabra soma, mejor todavía, es el cuerpo, ¿no? La capacidad relacional concreta, ¿no? Es muy interesante porque en Juan 1:45-51, Felipe le dice a Natanael, mira, hemos encontrado al Mesías, es nazareno. ¿Cómo de Nazaret no puede salir nada bueno? Jesús lo ve venir, habla de él y Natanael le dice a Jesús, ¿tú de qué me conoces? Y mire que Jesús le dice, antes, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. ¿Por qué? Porque nuestro amigo Natanael estaba estudiando la palabra. Estaba en contacto con la palabra y no sabía que esa palabra se la iba a encontrar en carne y hueso, se la iba a encontrar personalmente en la persona de Jesucristo. Esta certeza de que Jesucristo es el rostro de Dios que antes no se veía, pero ahora sí lo vemos en su persona, está muy presente en ese testimonio que da el prólogo de la primera carta de Juan. Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que han palpado nuestras manos acerca del verbo de la vida, de eso les damos testimonio. O sea, existía en ese autor de la carta primera de Juan, recordemos que Juan murió a los 100 años, ¿no?
y de las últimas cosas que escribió, pues fueron el Evangelio, el Apocalipsis, las cartas. Todavía recordaba Juan cómo Dios se había hecho accesible. Se había, como decimos, hecho una abreviatura, ¿no? Las abreviaturas son palabras pequeñas que encierran otra palabra más grande. Dios es la abreviatura, Jesucristo, perdón, es la abreviatura de Dios a nuestro alcance. Y sin embargo, hermanos, yo sé que el tema de hoy va a tocar esto, solo gracias a la Santa Síndone, que es una de las reliquias más preciosas de la fe cristiana, tenemos una idea visual del rostro de Dios. La Biblia no lo tiene, no dice cuánto medía Jesús, cómo se peinaba, de qué color tenía los ojos. Ahí andan unos de esos Discovery Channel reconstruyendo el rostro de Jesús. Bueno, hagan todo lo que quieran. La síndone sí verdaderamente nos da, porque es un regalo de Dios, una idea, una imagen de ese rostro concreto que tuvo Jesucristo. Pero Cristo ha mostrado algo más de Dios. Cristo ha mostrado el rostro de Dios en su acción misericordiosa. Recordemos esa bula del Papa Francisco que se llama Misericordia Vultus, ¿no? El rostro de la misericordia, ¿no? Aquí vemos a Jesús. Primero vemos aquí Jesús, que es la palabra hecha carne, ¿no? ¿Cómo es posible que el Dios eterno se ha mostrado en un niño pequeñito? Y vemos abajo que Jesús está haciendo curaciones, ¿no? Está haciendo curaciones, Jesús hacía milagros, no como esos telepredicadores que hacen milagros para causar sensación y naturalmente causar una ofrenda. Jesús hacía milagros porque se conmovía. Vamos a verlo pasando a la siguiente. En otras palabras, en las acciones misericordiosas de Cristo se revela cómo es Dios. Tenemos el rostro misericordioso de Dios. Ya el Antiguo Testamento decía algo que precisamente en estos domingos vamos a recordar. Dios es un Dios lento a la ira, pero rápido a la misericordia. Esto lo sabía el pueblo del Antiguo Testamento, pero ciertamente en Cristo esto se muestra de manera definitivamente. Por eso, concretamente, hay un verbo, el verbo de la misericordia, que revela el rostro compasivo de Dios en Cristo. Disculpen si jalamos palabras un poco raras, pero son las palabras del texto griego concreta, eso no hay discusión. En el Evangelio de Lucas hay una palabra, un verbo de misericordia, el verbo esplagnizomai. Imagínense ustedes qué complicado, ¿no? Esplagnizomai. ¿Qué quiere decir ese verbo? Conmoverse las entrañas, ¿no? Tener una compasión, ¿no? Un sentimiento fuerte de compasión, como la madre, por ejemplo, cuando ve al hijo herido, ¿no? La madre, antes que enojarse, pues se conmueve. Y precisamente eso es lo que revela Cristo en 3 escenas del Evangelio según San Lucas. Primero, en Lucas 7, 11, 17. La resurrección del hijo de la viuda de Naín. Naín quiere decir delicias, ¿no? Este era un pueblito, me recuerdo yo, a la orilla de un camino. Llegaba uno, los niños le tiraban piedras. Es un pueblo que ahora es un pueblo árabe, evidentemente, ¿no? Jesús va subiendo a Naín porque se subía en una especie de cuesta. Y al ver el entierro del hijo único de la madre viuda, dice que Jesús se conmovió. Esto es importantísimo. Ahí está el rostro de Dios ante el dolor humano, ante la desgracia humana. Pensemos en esta pandemia, ¿no? No es que Dios está en un trono inaccesible, insensible. Ese es un reflejo de su misericordia aún en su propia situación de la pasión. Porque cuando entra Jesús a Naín, van sacando el entierro del hijo único de una madre que era viuda. Y cuando Jesús va cargando su cruz, se recuerdan ustedes en el Calvario, también Él es el hijo único de una mujer viuda que es María. Y les dice, miren, no lloren por mí, lloren por sus hijos, ¿no? O sea, Jesucristo es el exceso de la misericordia, ¿no? Y cuando resucita este hijo de esta mujer, ahí vemos el cuadrito, ¿no? Muchacho ya tenía barba, pero bueno, dice que era un jovencito. Cuando Él lo cura y se lo devuelve a su madre, allí se tuvo la delicia de la misericordia, ¿no?
El lugar Naín se llamaba Delicias y ahí se tuvo la delicia de haber conocido el rostro misericordioso de Dios a través del rostro misericordioso de Cristo. Pasemos a la siguiente. La siguiente cita, Lucas 10, 25, 37, el buen samaritano. La misma situación. El verbo es plaknizomai. Cuando aquel hombre samaritano ve al hombre herido que está medio muerto en el camino, dice, se conmovió. Se conmovió. No dijo, bueno, voy a hacer una acción solidaria, vamos a convocar aquí a una colecta para curarlo. No, primero hay que sentir. La misericordia, hecho como obra externa, sin el sentimiento, pierde su valor. La acción de Dios en Cristo ante la situación del hombre en el pecado es exactamente conmoverse. No es la ira divina, no es la cólera divina, es la conmoción. ¿Por qué? Porque el pecado destruye al hombre. Y por eso la misión de la iglesia en el mundo es ir como buena samaritana. Antes que ir condenando, hay que ir conmoviéndose de todos los efectos destructivos que tiene en el ser humano, pues el pecado, que él comete libremente. Sí, es su culpa, es su pecado, pero el hombre se destruye. Y la tercera cita es famosísima, ¿no? La historia del hijo pródigo. Lo mismo, cuando el padre lo ve de lejos, se conmueve profundamente, corrió a su encuentro, lo abrazó y lo besó. Esta es la máxima revelación del Dios. La parábola se llama la parábola del hijo pródigo. Pródigo quiere decir derrochador, pero se revela más bien el rostro de un Dios que es pródigo de misericordia, derrocha misericordia, porque dice, lo levanta, lo besa, le da un vestido nuevo, le pone un anillo, le pone zapatos y manda a hacer la fiesta con el hombre que tenía ciertamente estaba destruido, que era su propio hijo. Vamos a pasar a la siguiente, ¿no? Bien, el rostro de Dios se manifiesta en Jesucristo. Aquí hay un puntito que quisiera detenerme, ¿no? El subtítulo de su congreso es muy bonito, el hombre Dios, ¿no? El hombre Dios. Digamos algo acerca de la belleza del Dios hombre o del hombre Dios de la cruz, porque estamos ya cerca de la exaltación de la cruz, ¿no? Ustedes saben, hermanos, que en el centro de la fe cristiana se encuentra el misterio pascual. En el momento clave de ese misterio pascual y sobre todo en la cruz, Cristo es el siervo sin belleza y al mismo tiempo con toda belleza, ¿no? Vemos esta foto de esta película que fue cuestionada en su tiempo, en su momento por algunos, ¿verdad? Diciendo que era una película esta de Mel Gibson de la Pasión de Cristo sumamente sangrienta, un Cristo pues que causaba desagrado de ver esa forma en que lo maquillaron al artista, ¿no? Y sin embargo es cierto, esto es cierto. La situación de Cristo en su pasión fue tremendamente fuerte, lo dice la sábana de Turín, ¿no? Y recordamos una cosa, lo que dice el profeta Isaías, ¿no? No tenía apariencia ni presencia. Veíamos su rostro y no era un rostro muy agradable. Le vimos y no tenía aspecto que pudiéramos estimar, despreciado, marginado, hombre doliente y enfermizo, como para taparse el rostro y no verlo, despreciable, un don nadie. Pero eran nuestras dolencias las que él llevaba y nuestros dolores lo que él soportaba. Herido por nuestras rebeldías, molido por nuestras culpas, él soportó el castigo que nos trae la paz y con sus heridas hemos sido curados. Y entonces dice uno, ¿puede ser bello este rostro? ¿Cómo es posible que ese rostro tenga una belleza? Pasemos a la siguiente. Y la reflexión de los santos nos aclara que sí, este rostro es bello. Es la belleza de Cristo, ejemplar del crucificado, que la comenta Santo Tomás de Aquino y San Agustín de Hipona. Santo Tomás decía, ¿no? Si buscas un ejemplo del amor, nadie tiene amor más que el que da la vida por sus amigos. Esto es lo que hizo Cristo en la cruz. Y por esto, si Él entregó su vida por nosotros,
No debemos considerar gravoso cualquier mal que tengamos que sufrir por él. Bueno, ¿qué está diciendo aquí Santo Tomás? Que la pasión de Cristo, que es fea, abominable, humanamente hablando, lo dejaron hecho pedazos, es al mismo tiempo el momento más bello de la revelación del amor de Dios, porque llegó hasta esa entrega tremenda. San Agustín decía, la belleza procede de la bondad de la entrega. La belleza procede de la bondad de la entrega. Es la belleza del amor divino que se entrega, que es paciente y por eso es bello, porque no se bajó de la cruz. Le decían, bájate de la cruz, hoy está de moda bajarse de la cruz, tirar la cruz, buscar la comodidad, y él dice, no quiso bajarse de la cruz. Pasemos a la siguiente. Pasemos a un tercer momento, ¿no? Prácticamente tercer o cuarto momento. Pensemos en nosotros también que somos reveladores del rostro de Dios en Cristo. Ustedes saben que delante del mundo, o en el mundo más bien, la iglesia es objeto de ideologías, de lecturas históricas, acusaciones, la Inquisición, las cruzadas, el poder del Vaticano. Total, el mundo fuera de la iglesia la ve con ojos de una crítica muchas veces agresiva, ¿no? Por eso la misión de la iglesia es revelar el rostro de Dios, presente en el rostro de Cristo. Su destino de verle tal cual es será también nuestra visión beatífica, comenzando por el encuentro con el hermano humilde. En otras palabras, ahí vemos a Madre Teresa, ¿no? Madre Teresa está dándole ahí unos alimentos a unos muy pobres, pensemos en India. Ese es el rostro de Dios, reflejado un poquito, pálidamente, pero hermosamente en el rostro de esta mujer. San Gregorio Magno decía, si una vez quieres convencer a alguien de la bondad de la fe cristiana y la verdad de la fe cristiana, dale un pan si lo necesita y habrás avanzado la mitad en el camino. No somos una ONG, pero la misericordia ejercitada con los que más sufren en el cuerpo o en el espíritu es la revelación del rostro de Dios, ¿no? Recordemos que la iglesia, habiendo contemplado el rostro de Dios en Cristo, como dice Aparecida, va a la misión no para hacer adeptos, no por proselitismo, tocando puertas, entregando Biblias, entregando revistas, sino causando el encuentro vivo con el Dios de la misericordia de los pobres. Recordemos que también esos pobres son un rostro de Cristo sufriente, ¿no? La sorpresa de aquellos en el juicio final, Señor, ¿cuándo te vimos desnudo? ¿Cuándo estuviste hambriento? Lo que hicieron con uno de mis hermanos, conmigo lo hicieron. También ahí hay un rostro de Cristo, el rostro sufriente de Cristo, ¿no? La iglesia revela al mundo a Cristo mediante la vivencia de la Escritura en la vida de los santos. Aquí tenemos a Teresa de Calcuta, pensemos en las obras de Juan Bosco. Aquí en Guatemala les compartimos al santo hermano Pedro. Era un hombre que apenas sabía, creo, leer, pero su obra de misericordia sigue durando siglos y siglos. Dice el documento del Papa Benedicto XVI, una frase de San Gregorio, Lectio viva es vita bonorum. La vida de los santos es la lectura viva de la Sagrada Escritura. En otras palabras, quiere decir, hermanos, que podemos entender todo el mensaje de la Biblia a través de la vida de los santos, especialmente a través de muchas obras, las obras de misericordia. Y recordemos que nosotros también sí vamos a ver el rostro de Dios. Vamos a verlo en la visión beatífica. Es el ver el rostro de Dios, ese es el destino de los cristianos, porque dice Juan, primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 2, lo veremos tal cual es. Y para eso nosotros ya estaremos transformados, encontrándolo claro ya en el camino de la vida, con esa frase famosa, lo que hicieron con mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicieron. Así pues, queridos hermanos, contemplar el rostro de Dios es algo que expresa el deseo de penetrar en su intimidad, en una relación con Él.
El medio ya está puesto. Jesucristo dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Y un grande medio para iniciarlo es la práctica de la caridad, pero también, hermanos, la contemplación. Diversamente a como me sucedió a mí con aquellos hermanos judíos convertidos en Jerusalén, nosotros, bueno, ahora estamos detenidos, aquí no podemos tener la adoración al Santísimo por la pandemia, pero recordemos todas esas oportunidades que tuvimos de haber visto a Jesucristo presente en el pan. Ahí está el mismo Cristo de la sábana, está en la Sagrada Eucaristía. El problema de la humanidad es que cuando Cristo estuvo sobre la tierra, decían: ¿cómo ese hombre puede ser Dios? Y después, pocos años después, el problema era al revés: ¿cómo ese Dios pudo haber sido un hombre? Este es el núcleo de la fe cristiana. Reconocer en lo concreto, en este caso de la Santísima Eucaristía, hermano, la presencia de Dios, el rostro misericordioso de Dios. No solo de pan vive el hombre, sino de la palabra, pero esa palabra se hizo carne y esa carne está en el pan. Terminamos con un midrash, o sea, una enseñanza judía. Un joven discípulo le pregunta a su maestro, que era un ancianito encorvado por muchos años, le dice: ¿por qué Dios ya no se revela? ¿Por qué no tenemos profetas como en la antigüedad a los cuales Dios hablaba? Y el ancianito encorvado le dice: porque ya no podemos doblar la cintura. Y el joven se ríe y piensa que está hablando de su espalda, que estaba dañada por los años. Más bien se refiere que ya no somos capaces de inclinarnos para adorar. En la visita desde abajo, para encontrar el rostro de la misericordia y para actuar la misericordia. En la medida en que la oración es una constante de nuestra vida, estamos contemplando el rostro de Dios, un rostro sin verlo y naturalmente un rostro de misericordia que nos lleva a la misericordia. Vamos a terminar con la última. Quisiera citar, porque María está ahorita a punto de ser festejada su fiesta, el 15 de septiembre, que es la fiesta de la independencia en Centroamérica. Tenemos también la fiesta de Nuestra Señora de los Dolores, ¿no? Recordemos que María es madre del hombre Dios y es madre de la misericordia. Hay un pensamiento de un ateo tremendo, terrible, pero yo no sé cuándo lo escribió, Jean-Paul Sartre. Dice que la Virgen María, cuando tuvo a su niño, él escribe así: la Virgen pálida veía al niño que tenía en sus brazos y la Virgen pensaba: se parece a mí, tiene mis ojos, tiene mi nariz y sin embargo es mi Dios. Encontrar a Cristo en lo concreto del rostro que él tuvo, no podemos hacerlo sino por la referencia de la síndone, pero volvemos a encontrarlo en esa humanidad que nos parece cercana y al mismo tiempo como que lejana. Yo los invito, hermanos, para que en este momento, no sé si será posible, invoquemos a nuestra Madre, la Virgen de los Dolores, porque ya viene su fiesta este 15 de septiembre. Y no sé si podemos hacer una oración. Le pido permiso a Marino, a nuestras amigas Diana y Ángela. Podemos hacer esa oración para culminar. Claro que sí, monseñor, puede hacerla. Muy bien, hermanitos, vamos entonces. Como peregrinos del amor, sabemos que la vida es un peregrinaje. El Papa dice: es un bello peregrinaje. Vamos a culminar haciendo esa oración que el Papa nos ha pedido. Vamos a hacerla, ya no tenemos la diapositiva, pero es una oración muy conocida. Vamos a pedir para que en esta pandemia se revele el rostro de Dios en los más pobres, en los que sufren, y nosotros seamos la revelación del rostro de Dios en la misericordia. Vamos a leer esa oración que tenemos ahí, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Madre de misericordia, ayúdanos a contemplar el rostro de Dios en Cristo, rostro de misericordia, de amor y de perdón. Para que nosotros podamos entonces, si volvemos un poquito, para que nosotros podamos contemplarlo como ya tú lo haces, contemplarlo en la visión de la vida eterna. Amén.
y en Nuestra Señora de Dolores en septiembre le vamos a decir juntos esa oración que todos conocemos. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies nuestras súplicas en nuestras necesidades, antes bien líbranos de todos los males, oh Virgen gloriosa y bendita, así sea. Muchísimas gracias por su atención, queridos hermanos, peregrinos del amor. Monseñor, muchísimas gracias por esta hermosa charla que nos ha dado un recorrido por las Sagradas Escrituras y sobre todo nos ha dado todo un contexto bíblico, teológico, también espiritual del rostro del Señor. Nos han dejado en el chat de la transmisión algunas preguntas, no sé si tendrá tiempo de contestar. Con muchísimo gusto. Muy bien, tenemos una primera pregunta de Freddy Guzmán. Dice: Monseñor, y Sor Faustina, que no solo vio, sino que además le pidió que pintara su rostro. ¿Puedo contestar ahora mismo? Sí, señor, sí. Bueno, yo lo dije claramente, han habido casos excepcionales, tendríamos que tener siquiera la mitad de la santidad de Faustina Kowalska, ¿no? Casos donde sí, en alguna forma visible y concreta, Dios se ha mostrado. Y este rostro de la Divina Misericordia que yo tengo muy querido y muy devoto del mismo, es un caso excepcional. El problema es cuando nosotros caemos en una especie de materialismo y queremos traducir cualquier experiencia religiosa en una contemplación visible. Este es el problema, ¿no? Repito, nuestro Dios es un Dios que se oye, no tanto un Dios que se ve, pero sí han habido santos, ¿verdad? Pensamos Santa Luisa de Marillac, ¿verdad? Pensemos todos los santos a los cuales se han revelado devociones especiales. Sí, en este caso ha habido una gloriosa excepción que naturalmente se da en las apariciones de la Virgen María, que la Iglesia ha avalado, pero como digo, valga la redundancia, el dicho es un poco duro, no es para todos, ¿no? Estamos todos invitados a tener la experiencia de fe en la palabra y sí, veremos un día en la visión beatífica que tenía mucha razón Santa Faustina Kowalska cuando miraremos al Cristo de la Divina Misericordia. Muy bien, Monseñor, muchísimas gracias. Así es, usted lo ha aclarado y lo ha explicado durante su reflexión, pero es siempre tan importante tener todo esto muy, muy claro para poder uno entender todo este misterio del rostro del Señor, de la presencia de Cristo que nos revela al Padre. Tenemos otra pregunta desde una colombiana desde Chile, Andrea Ortiz. Al hombre de hoy que solo cree en lo que ve, ¿cómo poderle explicar el creer en el rostro de Dios? Bueno, yo creo que en el transcurso de nuestro congreso habrán temas muy interesantes. Se va a hablar de la síndone, veo que hay especialistas de la síndone. Nosotros creemos o no creemos, ¿no?, que la Santa Síndone revela el rostro de Cristo por las pruebas científicas, etc. Creo que al hombre de hoy hay que invitarlo a ver con una visión diferente. Recordemos que el ver bíblico es un percibir, Muchas veces en el Apocalipsis dice, el Señor me dijo, mira, y yo miré, y vio una cosa rara que no se entendía, que eran 4 caballos, que era un trono de fuego. Esto de ver, no lo confundamos con el ver óptico, ¿verdad? Es una contemplación. Creo que se puede invitar a vivir a toda persona en la experiencia de los santos, ¿verdad? Teresa de Calcuta veía en Cristo a los pobres y no lo veía con su manto, con su corona de espinas, lo percibía en la situación de sufrimiento. O sea, creo que la invitación para el hombre de hoy es a ser verdaderamente sensible desde la fe cristiana, porque hay muchos que son sensibles desde, la filantropía, ¿no? Hay filántropos que dan miles de millones en obras sociales, pero no tienen fe. Nosotros aportamos la riqueza de decir que el Dios en que tú crees es el Dios presente en el hermano que sufre. Así es, Monseñor, muy importante. También nos escribe Edith Rodríguez. Paz y bien.
¿Cuál versión de la Biblia está usted usando? ¿Cuán importante es la traducción para escuchar bien? Bendiciones. Muchas gracias. Yo creo que tenemos muchas versiones bíblicas interesantes. Ante todo, veamos que sea una Biblia católica. La Biblia católica está completa por los deuterocanónicos. Yo uso siempre la Biblia de Jerusalén. Pero la Biblia de Jerusalén tiene varias versiones. Está la Biblia de Jerusalén, hecha en España, traducida directamente del francés, que ya es una diferencia, y está la Biblia de Jerusalén, versión latinoamericana, donde ciertas palabras que son raras para nosotros, ahí las traducen y las traducen válidamente. La Biblia que yo uso, sobre todo la Biblia de letra grande, porque ya casi no veo. Entonces, si usted mira bien, pues una Biblia de Jerusalén es la mejor. Es la Biblia mejor que se tiene para una traducción segura y acorde a lo que la Iglesia nos pide comprender. Alleluia, o Re della luce, ti sei rivelato a tutte le genti.